Buenas tardes, buenos días, depende de la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Kimberly Vargas Chavarría, soy estudiante de la UNED, llevo mi carrera como profesora para estudios sociales y cívica. Hoy me toca realizar un video que se trata sobre los pueblos que habitaron en América del Norte. Se supone, bueno, que son los indígenas. Entonces hablaremos un poco de ciertos orígenes que llegaron en América del Norte. Entonces vamos a tener una pequeña presentación en este video. Eh, Muchísimas gracias a los que ven y puedan compartirlo. Y espero que les guste. En este tema hablaremos de los primeros pobladores que se asentaron en América del Norte, también como cuáles fueron sus culturas, su religión, su forma de vida. A continuación, estaré enseñando una pequeña parte corta, un resumencito de ellos, o sea, del origen indígena. Y se dice que las civilizaciones antiguas en América del Norte fueron diversas y únicas. Los Ñud del Ártico aprendieron a vivir en los fuentes fríos, personas que la verdad es que vivieron en un ambiente diferente, no acostumbrado a lo que es más cálido, sino un lugar que era completamente frío. Entonces ellos se tuvieron que adaptar a ese lugar y poder sobrevivir. Los apaches dominaron gran parte del desierto suroeste. Los cherokees cultivaron en los bosques del este, mientras que los pueblos Cheyenne y los Sion también dejaron pasmadas sus huellas culturales. Cada grupo en su propio espacio y tiempo, dándose ellos un poquito, ¿verdad?, de que aprender de que ellos tenían que adaptarse a cada forma de vida. Cada uno tuvieron que aprenderse a cómo sobrevivir esa parte. También desarrollándose su forma de vida, adaptándose a las naturalezas, con sus creencias religiosas, ya que también contaban con religión, creían en muchas cosas, mitos y era su forma de cómo creer en un Dios. Y también con sus tradiciones que aún perduran. Su legado sigue vivo en las lenguas, artes y versiones del mundo, que enriquece la identidad del continente americano del norte. El continente americano estuvo habitado antiguamente por grupos cazadores nómadas. ¿Qué son nómadas? Son personas que no estaban exactamente en un solo punto, sino que iban, o mejor dicho, ellos buscaban dónde alimentarse cuando los animales se movían, porque hay un momento de la estación del clima que llega a desaparecer lo que son los alimentos y toda esa cuestión. Entonces los animales lo que hacen es emigrar y buscar más alimento. Entonces estos habitantes lo que hacía era que servían a los animales para encontrar su comida también prácticamente. Desde Siberia hasta el noroeste hace más de 10.000 años. Paulatinamente esta población se diversificaron, incluyendo aquellos grupos que desarrollaron una subsistencia basada en la domesticación de especies cultivas, como sucede en el sudoeste, en los Estados Unidos o en el noroeste de México. Las consecuencias que se sinceran por forma directa sobre aquellas poblaciones entre los que los europeos se instalaron efectivamente e indirectamente en otros tantos puntos del continente. Los actores fundamentales de esta empresa en el caso de América del Norte junto a los nativos fueron los españoles, ingleses y franceses. Cuando se acercaron los europeos a América del Norte, a los nativos, los que ya vivían ahí, tuvieron que cambiar su forma de vida, ya que los europeos trajeron animales que tuvieron que, como los caballos, que tuvieron que domesticarlos también. Entonces fueron parte de que fueron cambiando la cultura de ellos para poder adaptarse también a la forma de vida nueva cuando llegaron los europeos.
La historia del americanismo comienza como un descubrimiento intelectual de los indios por los españoles y en menor medida por los portugueses. La presencia española fue mucho más extensa que la portuguesa en la época colonial. Abundaron las crónicas, describieron de la vida a cada pueblo originario. Existen varias o grandes áreas culturales, las cuales son costa ártica, costa noroeste, sudoeste, llanuras y praderas, bosque noroeste, suroeste. Esos lugares fueron donde vivían ciertos nativos y cada uno de ellos tiene su forma de vida, que es lo que vamos a ver y vamos a representar más adelante. En la costa ártica, aquí tenemos un poquito de un ejemplo, su forma de vida, cómo vivían, cómo cazaban y su forma de vestir. Aquí los Nuit dependieron de sus perros para la caza, para viajar, orientarse, además de usarlos como carga en verano y aprovechar su piel en prendas y utensilios. También las tierras árticas se caracterizan por tener diferentes paisajes físicos, zonas glaciares, grandes extensiones de tundras y áreas de taiga. Igual podemos ver el tipo de casa de que ellos hacían para poder estar en un lugar más cálido. De hecho, aunque ustedes pueden ver que la casa está hecha de bloques de hielo, la temperatura era más calientita por allá adentro. En la costa noroeste, esta costa estaba habitada por grupos de pescadores, cazadores, recolectores y bayas y moluscos. Se destacaban por el uso de la madera, utilizándolas para construcciones de casa, canoas y postes totémicos que eran muy llamativos en este grupo y diversidad lingüística entre los grupos. En el área suroeste, este fue habitado por grupos de planicies áridas que practicaban la agricultura con el control del agua estacional. Se destacaban por sus viviendas hechas a base de piedra y adobe y las quivas ceremoniales. En las llanuras y praderas, agrícolas y cazadores en las praderas, su oración era el uso del caballo y sus viviendas tipi eran tradicionales. ¿Qué son viviendas tipis? Estas viviendas, como lo señalo aquí en la imagen, eran tipos de viviendas que podían desarmarse para poder ir a otro lugar. Entonces, eso era la forma utilizada hechas para poder manejar un poquito, ¿verdad? Un poquito, facilitar el movimiento a otro lugar. El bosque noroeste. Los bosques nororientales fueron habitados por grupos algonquinos e iroqueses. Eran agricultores y recolectores y también cazadores. Por otra parte, pertenecían a clanes o bandas, practicaban las guerras de territorio y tenían sus ceremonias variadas. En el suroeste se caracterizó por su siembra de maíz a base de sus sociedades complejas en lo político y religioso. Complementaban con los otros cultivos de pesca y caza. También tenían guerras de ritualidad ligadas al rango social y a su organización de clanes o entidades. Ahí podemos ver en las imágenes pequeñas donde ellos se reunían para su ritualidad, donde tenían su siembra y todo lo que ellos conllevaban en ese lugar. Los procesos colonizatorios y su impacto sobre las etnias norteamericanas. En este proceso de la colonización hubieron dos factores que cambiaron el destino de muchos pueblos originarios. Fue, como lo dije anteriormente, a la llegada de los europeos, ¿qué le tocó a los nativos? Cambiar su forma de vida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando llegaron los franceses y los ingleses, llegaron a expandir nororientales hasta la costa noroeste, atravesando las llanuras y praderas. Segundo, también fueron los caballos por los españoles, que tuvo gran impacto en los pueblos de la religión norteamericana. En la constitución de los estados de la nación, entre los siglos, por los potenciales como España, Francia e Inglaterra,
comenzaron a tener rutas coloniales, impactaron profundamente a los pueblos originarios de América del Norte. En estos conflictos y la llegada de los europeos y franceses e ingleses tuvieron conflictos europeos coloniales, expansión y control de los pueblos indígenas, reconocimiento y derechos posteriores, donde se dice que los de Inglaterra se fueron enfrentando en diversos conflictos que afectaron territorio de América del Norte y sus poblaciones. En la segunda mitad del siglo triunfaron sobre la religión poblada de los navajos, apaches y sioux. Ya en la época de reserva de indígenas, hacia el último cuarto de siglo, grupos de llanuras cayeron a la embajada de los territorios para los Estados Unidos. En la etnografía en Norteamérica, los franceses y los ingleses empezaron a escribir informes de estas sociedades indígenas. Hacia finales de este año surgió un interés por conocer a las etnias. Ya a ellos les interesaba saber cómo tratar o sobrevivir con ellos, ¿verdad? Entonces, ellos querían conocer una parte de esto. Lo que llevó la formación de investigar las lenguas, arqueología, etnografía y antropobiología. En la costa noroeste de América del Norte, habitada por diversos pueblos originarios todos como los nombres de aquí, este grupo se caracterizó por su diversidad de climas, ecosistemas que marcaron su modo de vida. En la parte costera tenía un clima marítimo húmedo completamente, mientras que hacia el interior aparecían climas áridos. La vegetación incluía coníferas con las especies y todo lo que conllevaba lo que es en la parte de la vegetación, donde ellos como que tenían su casa, podían agarrar animales como conejos y muchos más. Por otra parte, se complejan las algas, los hongos, las plantas medicinales, ya que se dice que los nativos, las curaciones de ellos utilizaban muchas plantas. Entonces, en cuanto a la doméstica, el único fue el tabaco que lo utilizaban. Hay un dicho que dice que esos tipos de nativos utilizaban el tabaco como para llamar la atención en cosas de festividad. Entonces solo así fumaban, o era como un tipo de ritual para ellos. En los recursos de animales principalmente eran marinos acuáticos, el salmón, la trucha, mamíferos como las focas, león marino, la nutria marina. En la costa noroeste permitió a estas etnias una amplia variedad de recursos, lo que permitieron desarrollarse sociedades complejas, sedentarias y una fuerte tradición artística y ceremonial en sus casas comunes y en las de Tote. Los Kawakiuts se caracterizaron generalmente que esos son una tribu amerindia que habla de lenguas Wakashtan de la costa noroeste. Se dividía en 3 grupos. Estos 3 grupos, las lenguas se llamaban, como dicen, Wakas. Son una familia de lenguas originarias de América, aún hablan en la zona costera occidental de la Columbia Británica, incluida en la isla de Vancouver. Estos pueblos eran principalmente pescadores. El salmón, el bacalao y el hipoglós era su base de alimento. Otras tribus también le hacían a la pesca, pero estas eran de ballenas, mientras que otras eran de focas y leones marinos. Las mujeres recolectaban almejas, mejillones, huevos de peces por medio de redes y algas. Estas últimas se excavaban y se guardaban para el invierno. Las bayas recolectadas se disolvían en agua y luego mezclaban con aceite de pescado. Su vestimenta se destacaba por sus mantas hechas de animales. Ahí podemos ver en las imágenes donde ellas se podían hacer en animales y también eran tejidas. En la organización política, estos pueblos muy organizados con sociedades jerárquicas.
se considera una tribu, Según Boaz, estudió mucho a esta tribu y explicó que estos Numain estaban formadas por varias familias, pero no se podía comprar directamente con clanes o familias comunes, y se decía que tenía su propio jefe que pertenecía en su rango de alta nobleza. Este jefe, cuya esposa, que también se consideraba como un papel destacado en la organización de sus fiestas y ceremonias, se decía que su primogénito solía heredar uno de los rangos más altos. En la religión, según esta tribu, creían en toda la naturaleza debido a sus aspectos sobrenaturales. Para comunicarse con este mundo espiritual existían los chamanes, que actuaban como intermediarios. Ellos predecían sucesos y curaban las enfermedades y combatían con las hechicerías. En esta mitología que podemos escuchar en la ceremonial, uno de estos relatos más conocidos era el mito de Pequeña Nutria, que hablaba del nieto del jefe transformado en nutria, que era asesinado por horror por otra tribu, provocado con tristeza y con mucho acto de compensación mediante regalos. Sus mitos también, que los primeros seres se transformaban en animales con máscaras, cuyos esas personas sí utilizaban máscaras en sus rituales y por ende creían más fuerte sobre el mito. Por otro lado, las ceremonias de verano tenían un carácter más secular, sin rituales chamánicos. Se encontraban en danzas y presentaciones donde se mostraban sus cretas y símbolos de Numay. En esta historia, las relaciones y culturales, vamos a hacer un poquito por acá para ir arreglando. Ok. Las relaciones de los Kawil son todos sus vecinos fueron similares a las que ocurrieron entre los grupos del sur. Una mezcla de redadas belicosas y de banquetes amistosos, matrimonios y comercios, la toma de esclavos en otros botines habían caracterizado según mucho tiempo de relaciones con los vecinos. En esta celebración de los potlatches, según uno de los rasgos más sobresalientes y mejor estudiados de los grupos pertenecientes a la costa noroeste del Pacífico norteamericano, es la ceremonia de potlatch. La palabra puede derivar del notla o chinook panchitle, que significa dar. El potlatch continuará siendo una ceremonia central en la vida cultural de los pueblos nativos de la costa noroeste de América del Norte. Este fue prohibido en el año 1885 por el gobierno canadiense, ya que según esto era un desperdicio, y se volvió a legalizar en el 1951. Los Inuit esquimales del Ártico americano. En el área cultural ártica se encuentra alrededor del Polo Norte, se distingue por sus extremas condiciones y es variado el paisaje, como zonas glaciares con un río, fauna pequeña, baja vegetación por ser una zona de alto frío. Esta cultura se adaptó al extremo frío. Esto se dedicaba a la caza de focas, ballenas, caribúes y era una vida nómada, igual como se los mencioné. Ellos se movilizaban para buscar los alimentos. En la morfología social de los Inuit era la unidad social fundamental compuesta por la vida emparentadas que se organizaba según las temporadas, los espacios de la caza, las pescas, las cazas de los animales. Caminos varían a lo largo de los años afectando la vida colectiva de estos grupos. Su establecimiento eran pequeños, familias reducidas, se decía que a veces tenían solamente un hijo, entonces eran muy pequeños, o sea, era un lugar muy pequeño prácticamente. Sus viviendas eran hechas de hielo, llamadas iglú, que eran formadas prácticamente de hielo. Y según Trueba, dice que las zonas de estas casas de nieve podrían ser diferentes tamaños y modelos, pero todas ellas guardaban dos características en común: su forma singular y origen. Siempre había como ese detalle
que ellos formaban sus casas iguales, prácticamente eran las mismas, pero solo eran dos. En el origen mítico, los niños poseen una mitología que relata sus tradiciones y la forma de entender al mundo entre sus creencias, la naturaleza y sus pensamientos. Está profunda enlazado ya que se considera que todos los seres vivos tienen alma por los cazadores, forman rituales con respecto a los animales que sacrifican, o sea, le dan como un cierto respeto a cada animal cuando van a comerlo prácticamente. La moda de subsistencia de ellos era era la caza, mamíferos marinos, terrestres, eran cazadores recolectores, seminómadas, ya que ellos se desplazaban según la emigración de los animales. Las transformaciones y continuidades del modo de vida de los Inuit, desde la llegada de los pobladores europeos artísticos, la historia de los Inuit se marcaba por la extensión de entre las reservas de su tradición y la afluencia del mundo occidental. La importancia de estas relaciones intergeneracionales en la actualidad, los ancianos han sido en las primeras décadas del siglo. Fueron educados en la forma de vida tradicionales de los Inuit, aunque en un contexto de pleno cambio de sociedades económicos. Los reclamos territoriales tuvieron sus reclamos, fortalecieron la unidad entre los Inuit y la región circumpolar, promover los derechos e intereses de los niños a nivel internacional, desarrollaron y fomentaron políticas a lo largo de los plazos que protegen al medio ambiente ártico. Los iroqueses, y eran otros grupos de América del Norte muy reconocidos también. Esta región se pertenecía a la parte de los bosques. Eran indígenas a las cuales se destacaban como los iroqueses Audenosaus. Estos pueblos se agrupaban entre las familias lingüísticas, predominaban sus lenguas y entre otros grupos se reconocían estas senecas como cherokees y más. En el noroeste o bosque nororiental, los algonquinos se extendieron desde la bahía de Hudson hasta los Grandes Lagos. Al oeste combinaban la caza y la recolección de maíz, de arroz silvestre, mientras que en el este practicaban su agricultura de roza y quema. Los iroqueses, estos grupos de indígenas que habitaban, tenían una forma particular de cómo formaban sus casas, que eran completamente largas, sus casas eran largas, y le llamaban como el sistema de las tres hermanas: maíz, frijol y calabaza. Las mujeres iroqueses eran unas mujeres que se quedaban, eran las que trabajaban, entonces ellas se dedicaban a controlar la descendencia y la herencia, ya que en el linaje era matrimonial, se existía por la madre. Por otra parte, estas mujeres iroqueses podían elegir o destruir a los jefes sachem, lo que significaba que ellas tenían el control político en ese momento. El mito de la creación. El mito de la mujer del cielo es uno de los mitos más importantes para los iroqueses debido a que se describe cómo fue creada su tierra. En los papeles del género y poder de las mujeres iroqueses, estas mujeres iroqueses no se limitaban al ámbito doméstico para nada, sino que controlaban la economía local, asimismo como la producción y la distribución de sus alimentos. Tal como hemos visto antes, las madronas de cada casa larga o casa común definían la selección de los representantes, como también su disposición en el Consejo Tribal del Consejo Federal. Ellos les conferían como un amplio poder político directo, eran prácticamente directas. La vida en las reservas, madronas y europeos. Durante el primer contacto europeo, las madronas iroquesas ampliaron su influencia, especialmente en el auge del comercio de pieles de castor, ya que los hombres se ausentaban por largos periodos y ellas eran las que se encargaban. En las praderas, las culturas o llanuras se desarrollaron un extenso territorio de 1 millón de kilómetros de su límite, lo marcaban por montañas rocosas y orientales, los valles en el río Mississippi. El patrón de ocupación de las praderas norteamericanas, que se formó a partir de la combinación de grandes tradiciones, grupos del oeste cuya subsistencia se basaba principalmente en la caza de bisontes. Ellos utilizaban, cuando hacían la matanza de bisontes, prácticamente utilizaban todo lo que era del bisonte, no desperdiciaban prácticamente absolutamente nada.
igual como el búfalo. La organización política de estos pueblos eran trivial, estructuradas en bandas familias extensas de grupos orientales combinadas con agricultura de la caza nómada y teniendo vida sedentaria, mientras que los occidentes, como los Blackfoot, eran nómadas, dependían de la caza de bisonte y el antílope. Los Blackfoot se dicen que el mito de este origen narra que el criador forma la montaña de los animales y el primer hombre de barro y la mujer de su costilla, a quienes entregó el búfalo como regalo. En esta actividad social, organizaciones políticas y vida religiosa, una vida nómada, se destacaban por ser cazadores de bisontes, utilizaban cada parte del animal, como se lo dije anteriormente, y lo utilizaban como su alimento, mientras que sus pieles lo utilizaban para confeccionar ropa, hasta para las casas. Los tendones los utilizaban como una forma de para la casa también. Los cuernos los utilizaban como forma de cuchara. O sea, ellos prácticamente utilizaban casi que todo el del animal. Las enfermedades eran comprendidas como consecuencia entre la entrada del cuerpo de espíritu maligno y se requería de la intervención del chamán para expulsarlo. Trayectorias de la vida y relaciones intersexuales. Los europeos y los blancos surgieron una gran desigualdad social, ya que algunos de sus jefes acumularon caballos, armas y bienes obtenidos, más protegidos y poder. Los ovnis son parte de los indios que viven en el sudoeste de Estados Unidos, principalmente de Arizona. Gracias a este contacto en Mesoamérica, pasaron de recolectores y cazadores a hacer una gran agricultura en esta región. Convivieron con distintas formas de vida con ciertos pueblos de agricultores. Sus características fue en la región del suroeste en África árida y semidesértica, con lluvias escasas y vegetación de cactus, yucas, pinos y en las zonas más altas. El modo de vida de los Hopi. En la actualidad los Hopi se ubican en 12 poblados, principalmente situaciones diferentes. Estos poblados formaron parte de esta reserva Hopi. El papel del maíz, prácticamente se sigue un calendario agrícola organizado según los sueños y las lunas directamente vinculados al calendario ceremonial. Esta posición del sol a lo largo del año. Para el Hopi, el maíz no solamente es alimento, sino que también era un elemento central en su identidad cultural y espiritual. Aquí podemos ver una parte de su calendario, donde ellos prácticamente utilizaban este tipo de calendario para poder hacer su ceremonia de su agricultura del maíz. Y por último, las reservas del Hopi comprendían un territorio dentro de la reserva Navajo, lo que se generó una convivencia forzada entre ambos pueblos y varios conflictos entre ellos, los cuales fueron la falta de consideración de las necesidades indígenas al crear la reserva, la separación y la definición de un uso de suelo, así como fue a lo largo de la primera mitad del siglo. Se sucedieron una serie de ordenadas que tenían por objeto dirigir los conflictos étnicos en todo el territorio destinado a la reserva. Muchas gracias y espero que les haya gustado esta pequeña explicación sobre los nativos, sobre los primeros pobladores que llegaron a América del Norte. Uno aprende de esta cultura, su forma de vida, cómo se llevaron su religión y sus culturas y que aún permanecen. Hoy es 12 de octubre y estamos celebrando la llegada de Cristóbal Colón. Muchas gracias por ponerme atención a este video. Hasta luego.